Alberto Vázquez Figueroa, amigo, buenas noches. Buenas noches. Oye, imagino, y además tú sabes hacerlo perfectamente con maestría, ¿qué diapositiva se te ha quedado, no? ¿Qué imagen, no? Imagino que en blanco y negro incluso, año 59, y tú en las aguas heladas de ese lugar. Mira, la primera impresión, cuando yo llegué allí, llevamos conducidos por la policía para sacar los cadáveres, la primera impresión que recuerdo siempre es que todo estaba destruido, había muertos por todas partes, todo estaba hecho polvo. La iglesia solo quedaba una pared, y al lado de la pared, en lo que debía ser el Belén, porque era primeros de enero, la única figurita que quedaba y de pie era el Rey Negro. A mí aquello me dejó absolutamente sorprendido. Luego, eso fue al amanecer, pues llegamos allí, recuerdo que era muy temprano. Yo era el jefe del equipo de buceadores, éramos 9, que éramos en aquel tiempo pues prácticamente los únicos buceadores, recuerdo que era el año 59, los únicos buceadores que había en España que estaban capacitados para teníamos título o de profesores o de buceadores de primera. Y claro, como jefe del equipo me tocó sumergirme el primero en aquel agua que estaba helada, estaba a 3 grados. Los trajes que había entonces no eran los mismos de ahora. Y me sumergí. Me acuerdo que la primera impresión fue horrorosa. Y lo que hice fue, claro, lo que se hace en estos casos, es orinarme dentro del traje para conseguir que los orines pues calentaron un poco el agua que se me había metido dentro y eso me diera un cierto calor. ¿Y qué viste o palpaste, Alberto, ahí en esa agua oscurísima? Nada, el agua no se veía ni la nariz, no se veía porque todo el barro, cuenta que allí había venido la riada arrastrándolo todo desde 7 kilómetros, arrastrando piedras, barro, todo lo que eso, rompiendo todo el pueblo, tirando todo al agua. Entonces, claro, me sumergí, me llegué hasta 30, 20 y tantos metros, era lo que tenía, casi 30. Y abajo no se veía nada, era totalmente negro. Si encendías la linterna, el barro te reflejaba, o sea, era peor, veías menos. Entonces decidí apagar la linterna y ir palpando, ir buscando. Y aquello era horroroso porque ibas tocando y de repente tocabas un cuerpo y tratabas de sacarlo y el cuerpo estaba atrapado por cables, por piedras, por todo, y tirabas de él y solo sacabas un brazo, sacabas una pierna. Entonces, claro, la impresión era muy grande y cuando subías a sacarlo, claro, sabías que estaban todos los familiares de los difuntos, estaban allí esperando a ver qué sacabas. Entonces tenías que hacer un gesto a las barcazas del ejército, había unas barcazas metálicas, alargaban un saco y ahí metías lo que habías encontrado, porque claro, procurábamos evitar que los familiares de todos aquellos cientos, los difuntos que había allí, los muertos que había allí, pues vieran que estaban sacando sus familiares pues, a pedazos. Oye, Alberto, y lo que nos cuenta la historia es que pudisteis, con un esfuerzo titánico, sacar 28 cuerpos. 144 fue absolutamente imposible. Y esto le da, esos cadáveres siguen ahí, claro. Claro, y se quedaron. Recuerdo que se prohibió ahí la pesca porque había una cantidad enorme de truchas, nos daban unos sustos enormes, porque claro, estabas aquello oscuro todo y de repente una cosa te cruzaba, te rozaba y era una trucha y bueno, el susto que te llevabas era de imagínate, al frío, en el ambiente, en la tragedia, toda aquella, que algo te rozara, pues, y sé que estuvo muchos años, 8 o 10 años prohibido pescar allí, porque se suponía, claro, que esas truchas se habían alimentado de los cadáveres. Alberto, yo sé que en tus muchas experiencias esta es una de las que guardas en el aspecto de lo más oscuro, de lo más trágico. Estuviste trabajando allí e incluso ahora al regresar para ese documental que hizo Agustín Remesal, te ocurrieron cosas que incluso tienen que ver con la memoria y con las sensaciones, ¿no? Y creo que algunas son escalofriantes. Bueno, sí, yo miro, cuando volví de allí, yo tenía 22 años entonces, aquello me dejó tan traumatizado que durante 4 o 5 noches me despertaba viendo aquella sensación y de pronto dije, no voy a pensar nunca más en esto, porque si sigo pensando en esto, me va a
constituir pues, un trauma toda mi vida. Y dejé de pensar completamente, lo olvidé, lo dejé a un lado. Hasta que 50 años más tarde, casi 50 años, Agustín Remesal me dijo que querían, Televisión Española quería grabar un documental con respecto a eso, para los 50 años de la tragedia, y me pidió que fuera a Ribadelago. Yo era prácticamente el único, o uno de los pocos supervivientes de los buceadores, de los nueve buceadores que estuvimos allí. No sé si queda alguno más vivo. Yo era el jefe y el digamos, el más conocido de eso. Fui allí, hicimos una inmersión y luego a las 3:15 de la tarde empezamos a grabar. Me empezó Agustín, me puso las cámaras y de cara al lago me preguntó qué había sentido yo en aquel momento, a aquella edad, en aquellas circunstancias. Y cuando estaba hablando, de pronto, pues me conmoví al recordar todo aquello. Me conmoví, se me saltaron las lágrimas, no podía hablar y le hice un gesto así a Agustín y al cameraman de que pararan un momento porque no podía hablar. Y en ese silencio que se hizo, de pronto, a una hora absurda, a las 3:15 de la tarde, de un día más soleado, precioso, de pronto llegaron sobre el lago, resonaron unas campanadas de iglesia llamando a muertos, a las 3:15 de la tarde. Y en el instante en que yo guardaba silencio, todos nos quedamos así impresionados, se me pusieron los pelos de punta, y dije, bueno, ¿cómo es que habéis preparado esto? Dije, ¿qué es esto? Que nosotros no hemos preparado nada. ¿Cómo íbamos a saber que esto? ¿Y de dónde vienen esas campanadas? Pues nadie lo supo nunca. Era como si los muertos me estuvieran diciendo desde el fondo que recordaban que efectivamente nosotros habíamos estado allí intentando recuperar sus cuerpos. Y además cuenta la tradición que cada año, el día que se cumple la tragedia, el momento que se cumple la tragedia, se escuchan campanadas llamando a muertos. Y tú sabes muy bien que yo no soy una persona que crea en absoluto en nada de eso, ni en nada de nada. Uh-huh. Pero que a verlas, haylas, como dice el otro. Y aquello es lo único, digamos, fuera de natural que a mí me ha pasado en mi vida, y fue hace unos meses. Esto cuando ocurre de esa forma que nos has contado, en el momento exacto en que tú sacas el archivo de tu memoria después de 50 años de silencio, lo pones ahí de verdad en el lugar de los hechos, bueno, ¿y cómo se interpreta esto? ¿Llegas a pensar eso incluso? Imagino que te dejó muy impresionado incluso en días posteriores, como ocurrió la primera vez de la inmersión, ¿no? Sí, muy impresionado. Además, en el documental de televisión que se emitió, se ve perfectamente, como a mí se me saltan las lágrimas, me quedo así y se escuchan las campanas como si estuviera preparado, como si fuera un montaje, y no era un montaje, y ni nadie sabía de qué iba aquello. Pero también te digo una cosa, no he querido volver a pensar en eso, no quiero hacer, tú sabes que yo soy muy así en mi manera de pensar. No he querido volver a pensar en ello, no quiero darle vueltas, no, eso ocurrió. ¿Qué ocurrió? Lo certifico. ¿Por qué? No lo sé. ¿Qué más voy a pensar en torno a eso? No quiero pensar. Simplemente fue una cosa. En mi vida me han ocurrido muchísimas cosas, nada así tan digamos sobrenatural, pero es lo que uno acostumbra en la vida. Cuando te ocurre una cosa, olvidarlo y seguir adelante. ¿Esa impresión es distinta a todas las circunstancias que has vivido? Es una impresión diferente, es una sorpresa, es algo que no te esperas, que no está de acuerdo con mi manera de ser ni con mi carácter. Es lo que va en contra de todo lo que siempre has pregonado, y cuando te surge no es miedo, sino dices, caray, no sé, pero ya te digo, no quiero darle más vueltas al tema. No. Alberto, y por último, 50 años después te vuelves a sumergir en ese lugar. ¿Había cambiado mucho? Hombre, claro, ahora es un paraíso, de acuerdo. Además era un día soleado, aquello está bellísimo. El día que yo llegué,
aquello era impresionante, porque estaban todos los muertos por allí, veías pasar una gente desgraciada llevando a hombros los cadáveres. Me acuerdo que había una viejecita buscando en lo que había sido su casa, que no quedaba nada, estaba absolutamente arrasada, estaba buscando a sus nietos. Los nietos, ella seguía buscando a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos. Aquello quedó, bueno, absolutamente plano, y veías de repente surgir una fila de personas llevando 2 o 3 cadáveres encima, al hombro, y además el tiempo era horroroso, todo era verdaderamente como Hiroshima, como debió quedar Hiroshima después de la bomba atómica. Pues la perfecta crónica, como siempre. Alberto Vázquez Figueroa, lo sabes, con admiración. Un grandísimo abrazo, amigo. Gracias a ti. Bueno, y no me gusta recordar estas cosas, pero bueno, cuando tú me lo pides, yo lo hago, pero prefiero dejarlo otra vez. A ver, lo volveré a recordar dentro de otros 50 años. Claro que sí, seguro, y lo contaremos aquí. Un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias, hasta luego. 1:56, esto es Milenio 3 y este era Alberto Vázquez Figueroa. Periodistas, escritores, hombre, Agustín Remesal, Alberto Vázquez Figueroa, el escritor local José Antonio García, hombre, es un gusto, ¿no? Hablar con este tipo de personas. Santi estaba con los ojos como platos, como pocas veces le he visto. ¿Qué te viene a la mente? Aunque luego vamos a debatir en la segunda hora. ¿Pero qué te viene a la mente? Pues la verdad es que me viene a la mente sobre todo el conocer a Alberto, siquiera brevemente, pues lo típico de coincidir en los camerinos y en los pasillos del programa, y que precisamente me había comentado que él era una persona muy descreída y que, bueno, que le respetaba nuestro trabajo, pero que, bueno, en estas cosas, y precisamente que se vaya a encontrar en un momento tan íntimo para él, tan especial, de algo que ha querido, como muy bien ha dicho, porque es un hombre con una disciplina mental envidiable, que ha querido borrar de su mente para que no le afecte, para que poder vivir tranquilo el resto de su vida. Confesar, porque también es un hombre honesto y sincero, confesar que aquello no cuadra con sus creencias, pero que desde luego es la pura verdad. Pues el testimonio es impresionante, pero viniendo de quien viene y en esas circunstancias impresiona el doble. Hay una sorpresa además, ¿verdad, Carmen, en este aspecto? Ya esto sería tremendo. Y en la segunda hora vamos a tener muchas más cosas. Vamos a recorrer el pantano del Atazar. Déjame que cuente que vamos a hablar de duendes, pero no duendes, sino luces, como fenómeno científico. En Israel se está investigando. Vienen los amigos de Santi. Y muchísimas más cosas, todo lo que está pasando en torno a la Atlántida en España, mil cosas, pero caramba, es que esto, lo importante es que no es solo un testimonio, lo de Alberto Vázquez Figueroa. No. Hay más, ¿no? Hay una grabación. Efectivamente. Las cámaras estaban presentes, los micrófonos también, y captaron el momento exacto en el que se produce lo que nos ha contado, cuando rememora la historia y comienza la campana a sonar. Sí. Vamos a escucharlo en la segunda hora, a la vuelta. Genial. Si queréis seguir con nosotros para escuchar ese documento, que yo creo que es increíble. Todo lo que con emoción ha contado Alberto Vázquez Figueroa, rememorando la tragedia de Ribadelago, se grabó. Esas campanadas a muerto se grabaron por parte del equipo de Documentos TV Televisión Española, Agustín Remesal a la cabeza, y lo vais a poder escuchar, y seguiremos viajando. Tragedia y misterio, una vez más unidos aquí en Milenio 3. Y esa impresión al volver aquí después de medio siglo, joder, es como si volvieran. Una campana. ¿Me están tocando por ellos? Qué casualidad. Bueno, debíamos esperar un momento.